cerramos, si se recuerdan la enseñanza pasada, con el Midrash sobre Isaías 11.1 que Mateo hace. Mateo hace un Midrash sobre Isaías 11.1 y la palabra Netzer, si se recuerdan, ¿verdad? Vimos la opinión de Malbim y consideramos el por qué es que Mateo decía que los profetas habían dicho que sería llamado Nazareno y cómo él estaba utilizando las herramientas rabínicas de interpretación para hacer eso. Y vimos cómo hasta el día de hoy, de hecho, se le llama Yeshua Hanotzri, Yeshua el Nazareno, pero al mismo tiempo, por la raíz y la similitud lingüística de la palabra, Yeshua el vástago, o Yeshua la rama de David. Y la profecía de Isaías, como comentábamos, hace una metáfora, una analogía entre el reino de David siendo un tronco poderoso. Isaías ve en los días de Isaías, aún el reino de la casa de David era un tronco, y una rama iba a salir del tronco de la casa de David, la cual, según Malbim, se refería a Ezequías, la rama justa que salió en los días de Isaías. Y él cumplió la primera parte del versículo, saldrá una vara del tronco de Isaías. En esos momentos todavía la casa de David tenía el reinado sobre Judá y todavía era un tronco. Pero Malbim dice que la segunda parte, Isaías profetiza sobre un día donde el tronco iba a ser cortado totalmente y solo iban a quedar las raíces. Eso se cumplió cuando el último rey de la casa de David gobernó sobre Jerusalén y dejó de haber una representación de la casa de David en el reino de Israel en el año 586 antes de nuestra era, cuando Nabucodonosor y los babilonios sitiaron Jerusalén, destruyeron el templo y todos conocemos la historia. Pero de las raíces, a pesar de que ya no iba a estar el tronco de la casa de David, de las raíces, un netzer, un vástago iba a nacer. Y es por eso que el título del Mesías, uno de los títulos por excelencia, el Mesías es Ben David, hijo de David. El Mesías tiene que ser un descendiente físico de la casa de David para que sea considerado Mesías. Y es por eso que tenemos dos genealogías, de hecho, en los escritos apostólicos, en los escritos mesiánicos, también llamados los evangelios, tanto de Mateo y de Lucas, que nos hablan de la genealogía de Yeshua, alguien para siquiera ser considerado para llenar el oficio de Mesías. Primero, como prerequisito, antes de cualquier discusión, debe de probar que tiene una genealogía de la casa de David. En los días de Yeshua, Herodes el Grande, Herodes el malvado Herodes, quemó los registros oficiales de los descendientes de David para que nadie pudiera rastrear al Mesías y así él de alguna manera validar su reinado que había sido decretado por Marco Antonio y el Senado romano, y ellos le habían concedido el título de rey de los judíos, pero él sabía perfectamente que ningún judío respetaba a su reinado, todos lo veían como un usurpador, y que pronto el hijo de David, el verdadero Mesías, vendría para quitar a Herodes y a los romanos también. Y es por eso que el libro de Mateo empieza el libro de las genealogías, Toldot, de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, el mismo inicio de los escritos apostólicos es genealogías, es decir, es probar que Yeshua es un descendiente, un heredero legítimo al trono de David por descender de David, el rey David, a través de Salomón en el caso de Mateo. Ahora, las genealogías tienen algunos problemas. Hoy vamos a ver tres, de hecho, y este estudio va a tratar sobre las genealogías y cómo podemos de manera lógica, racional, resolver las pequeñas dificultades que hay con las genealogías. Cuando en el Talmud los rabinos se topan con o dos pasajes que se contradicen o algo que enseña algo flagrantemente diferente a lo entendido convencionalmente en el judaísmo, los rabinos dicen una frase y es: esta es una dificultad. Y empiezan a dar las soluciones para entender la dificultad que tienen delante de ellos. Y es lo mismo que vamos a hacer el día de hoy, Bezrat Hashem, con las genealogías de los evangelios acerca de nuestro maestro Yeshua. Y vamos a hacer uso mucho de los escritos de Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein, Ben Zohar, el rabino del siglo XIX, que creó en Yeshua como su Mesías. También vamos a hacer uso de fuentes antiguas, incluso del
el siglo segundo ya finales del siglo segundo, y también con los excelentes comentarios de la eminencia Daniel Lancaster. Así que esperamos y tengo mucha confianza que el Eterno va a aclararnos muchas cosas acerca de las genealogías de Yeshua y cómo defender la fe que fue dada una vez a los Kedoshim, a los santos. Hace unos domingos hablamos sobre Immanuel, ¿verdad? Si se recuerdan, la profecía se cumplió literalmente en los días de Acaz y de Ezequías, y también hay alusión mesiánica, la profecía volvió a la vida y tuvo un segundo cumplimiento, por así decirlo, en los días de Yeshua, y es lo que Mateo dice en Mateo capítulo 1, versos, creo que el 22 al 23, y nosotros consideramos esa postura. Ahora, hay un problema, y últimamente ha salido esto, sobre una controversia sobre el padre de Yeshua. Es decir, ¿cómo es posible que si Miriam es virgen y Yeshua es concebido por un milagro sin agencia masculina, es decir, sin una relación sexual convencional, cómo es entonces el hijo de David? El reinado se hereda por el lado paterno, no por el lado materno. Por ejemplo, eso también es lo mismo con el sacerdocio. Cuando vemos que Aarón, alguien de la tribu de Leví, se casa con una mujer de la tribu de Judá, Elisheba, como está escrito en la Torá, los hijos de Aarón no son de la tribu de Judá, son de la tribu de Leví. Y entonces se sabe que la judaidad se obtiene en el judaísmo actual por medio de la madre, pero la identificación tribal viene por el lado del padre. Entonces ha habido alguna controversia ahora con el nacimiento del mesianismo o en los últimos años, y sobre todo debido a varios escritos antimisioneros que han dicho Yeshua no puede ser el Mesías si no es descendiente de David. No es imposible en el judaísmo decir que una persona que no tiene padre biológico pueda ser el descendiente de David. Puede ser lo que sea, puede ser un ángel, puede ser un arcángel, pero no el Mesías. El Mesías tiene que salir de los lomos de David, y ha habido mucha controversia en torno a eso. Incluso hace poco tiempo, hace unos años, cuando estaba en Ecatepec, me fui informada de una postura que era la más descabellada que había oído hasta ese momento, y me di cuenta que había mucha desinformación sobre el tema, y hay dos maneras de armonizar eso sin hacer violencia a los escritos apostólicos. La postura que me dijeron era de un señor, creo que el libro se llamaba, no sé si Lo que todo cristiano debe saber o algo así, y era, sinceramente, cuando me comentaron lo que el libro decía, yo no lo podía creer. Mi reacción fue diversión. Yo pensé que estaban hablando de un buen chiste, pero no. En realidad, la persona del libro literalmente creía que esa era la manera en cómo entender los evangelios, y para hacerlo torcía totalmente los escritos apostólicos, ignoraba el significado claro de varios versos, y no solamente eso, también torcía la Torá y el Tanakh, haciéndola decir lo que él pensaba o lo que él quería que ellos dijeran. Y vi que había mucha desinformación en torno a eso. Como sabemos, las dificultades son las siguientes. Los evangelios dicen claramente, sin ambigüedad alguna, que Miriam y Joseph no tuvieron relaciones sexuales. Eso está clarísimo en Mateo 1:25, donde dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. En todos los evangelios, en Mateo, bueno, de hecho en Mateo y en Lucas, que son los que nos dan la genealogía, está claro que Joseph y Miriam no tuvieron relaciones sexuales. De hecho, la Torá considera a una desposada como legalmente casada, y cuando se hacía un desposorio, la virgen pasaba 12 meses en la casa de su padre. El tratado del Talmud Ketubot nos enseña que en un desposorio galileo, es decir, en Galilea eran muy estrictos en torno a esto, aún más que en Judea. En un desposorio galileo, la prometida no podía ni siquiera estar en un lugar recluida sola con su prometido, ya que era considerado una transgresión hasta la fecha de la boda.
Es claramente en la Torá, es muy claro en la Torá que una persona que está desposada no puede tener relaciones sexuales con su prometido. Eso lo vemos claramente en varias parashot. Por ejemplo, en la parashá, cuando el Cohen dice, ¿quién ha desposado mujer y aún no la ha tomado? Regrese, no sea que alguien venga y duerma con ella. Lógicamente ahí habla de que el estado desposorio era un estado en donde era la primera fase del matrimonio judío, pero no había posibilidad de relaciones sexuales aún. Era una manera del novio apartar a una mujer para sí, mientras él hacía todos los preparativos para recibirla en su casa y todo eso, pero sin la capacidad de tener relaciones sexuales con ella. Y por esa razón sabemos, por el testimonio de los escritos apostólicos, y también sabemos de que los nazarenos del siglo IV, que eran los discípulos judíos de Yeshua, que seguían siendo judíos, guardando la Torá y todo esto, creían que Miriam había concebido virginalmente. Eso lo sabemos históricamente, y sabemos también de que hubo una secta herética llamada los Ebionim, que eran los que decían que Yeshua había nacido producto de relaciones sexuales entre Joseph y María, ignorando el significado claro de Mateo y Lucas. Entonces, el primer problema es que Miriam es una virgen. Por un lado tenemos una virgen, y Joseph pareciera no tener ninguna parte en el nacimiento de Yeshua. Todo es un milagro orquestado por el Espíritu del Eterno. Ahora, los problemas son los siguientes. Si decimos que el Mesías tiene que ser descendiente físico de David por el lado paterno, entonces Joseph tendría que tener intervención sexual con Miriam para cumplir eso. Ahora, eso no puede ser porque Miriam es virgen, nos dice claramente en los evangelios. Ahora, por otro lado, si sostenemos que Miriam es virgen, ¿cómo entonces Yeshua puede legítimamente reclamar el trono de la casa de David si él no es descendiente físico de David paterno? Y entonces eso ha generado dos posturas para poder reconciliarlo. La primera es la postura, no sé cómo llamarla, sería la postura de la semilla de Joseph. Y esto es básicamente lo siguiente. Esto parece ser la postura de Daniel Lancaster. Voy a leer lo que Daniel Lancaster le dice para explicar esta postura. Estoy citando de Daniel Lancaster en Crónicas del Mesías, página 92. Él dice, y es la traducción al inglés provista por mi persona: la paternidad de Joseph parece importante para Mateo, en tanto que él suple la genealogía de Joseph hasta el rey David. Mateo nunca asevera que el niño no es nacido de la semilla o de la descendencia de Joseph. Él únicamente implica que Dios, de alguna manera, trasladó esa semilla al vientre de María a través del poder milagroso del Espíritu del Eterno. Nada es tan difícil para Dios. Como el Talmud dice, aquel que mandó que el aceite se quemara, también puede mandar que el vinagre se queme. La concepción de Yeshua no es la primera vez que Dios hace una nueva creación. Él tomó una simple costilla de Adán y creó a Eva. Es posible que él tomara semilla, semen en este caso, de Joseph, y milagrosamente la implantara en Miriam por el poder del Espíritu Santo. Él sigue leyendo más adelante lo siguiente. La interpretación cristiana ortodoxa entiende que esto significa que el Espíritu Santo jugó una especie de rol de padre en el Hijo, pero alternativamente el ángel explicaba a Joseph que el niño era realmente suyo, a pesar del hecho que él no había tenido ninguna relación sexual con María. El ángel no dice que el niño haya sido concebido de la semilla del Espíritu Santo, Dios lo prohíba. En lugar de eso, el ángel dice que el niño formado dentro de ella, fue milagrosamente concebido dentro del vientre a través del Espíritu del Eterno. Esto podría aludir al pasaje famoso del cántico del siervo mesiánico del Señor en Isaías 49:5. El Señor me ha formado desde el vientre para ser su siervo. En otras palabras, lo que Lancaster parece proponer
es que la manera de reconciliar por un lado, Miriam es virgen, no tiene relaciones sexuales, y por el otro lado, Joseph tiene que ser el padre de Yeshua. La manera de reconciliarla es un milagro del Eterno, y él lee que cuando el ángel le dice a Joseph, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es nacido por el Espíritu del Eterno. En otras palabras, Lancaster toma eso como una manera de que el ángel le diga, no temas recibir a María tu mujer debido a que piensas que es una adúltera. Lo que ha sido concebido en ella es tu hijo y ha sido hecho por un gran milagro del Espíritu del Eterno. Y Lancaster da como una de sus bases un pasaje del Talmud y también el poder del Eterno, que logró hacer una mujer de una costilla del hombre. ¿Cuánto más puede hacer también producir un niño sobrenaturalmente, guardándolo de la naturaleza pecaminosa por un gran milagro del Eterno en el vientre de María? Eso es lo que, no sé cómo llamar esa postura, de hecho, la titularía la postura de la semilla de Joseph, milagrosamente, no sé, no tengo un nombre para esa postura, pero le he oído, y quizás el que mejor le expone es Daniel Lancaster. Ahora, hay otra postura, y esta es básicamente la postura que tradicionalmente el cuerpo del Mesías ha tenido. Y esto es que en realidad Joseph no estuvo involucrado en lo absoluto y que aún así eso tiene un precedente en el judaísmo y no habría un problema en decir que el Mesías puede nacer únicamente siendo descendiente de David por el lado de la madre, aunque no tenga un padre biológico. Y hay citas de la tradición judía que respaldan eso. Por ejemplo, en Isaías 53:2, si ustedes van y leen Isaías 53:2, es el famoso pasaje del siervo sufriente de Isaías 53, el pasaje mesiánico por excelencia. Y dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Sobre cual renuevo delante de él y saldrá como raíz de tierra seca. ¿Qué significa raíz de tierra seca? Hay un antiguo midrash medieval que dice lo siguiente con respecto a esa profecía. Voy a leer el midrash Bereshit Rabbah de Rabbi Moshe Hadrasham. Esto dice lo siguiente: el Redentor, a quien yo levantaré de en medio de ustedes, no tendrá padre, como está escrito en Zacarías 6:12. He aquí el hombre cuyo nombre es el renuevo. Él será un vástago de su lugar y retoñará. Y de igual manera, Isaías dice en Isaías 53:2, él subirá de él como un vástago de tierra seca. Entonces dijo el rabino Berequía, el santo bendito sea, dijo Israel, ustedes han hablado delante de mí diciendo, en Lamentaciones 5:3, nosotros somos huérfanos sin padre. Por tanto, el Redentor que yo levantaré de en medio de ustedes no tendrá padre tampoco, como está escrito. He aquí el hombre cuyo nombre es el renuevo. Y también está escrito en Isaías, él subirá delante de él cual renuevo, como raíz de tierra seca. En otras palabras, lo que esta postura propone es que el Mesías mismo no tendría padre biológico, y ese es el significado de Isaías 53:2. El significado es que así como un vientre, un óvulo está sin vida, sin un espermatozoide que lo fecunde, así el Mesías nacería como raíz de tierra seca. Un vástago retoñará de sus raíces. Y lo haría como raíz de tierra seca, un renuevo delante de él como raíz de tierra seca, significa, según esta lectura de la profecía que el Midrash Bereshit Rabbah hace, significaría que el Mesías no tendría necesidad de una semilla en esa tierra seca para poder nacer. Aparentemente Maimónides sabía de esa interpretación y trató de explicarla, aparentemente, y se ve que no le gustó mucho, y él lo interpretó de una manera alternativa. Él decía que el Mesías, en su carta a los judíos de Yemen, él decía, el Mesías aparecerá sin su padre o madre o de familia conocida. Es decir, él trató de interpretar este hecho como si el Midrash o como si las profecías dijeran de que el Mesías no tendría un padre o una madre prominente.
Y esa parece ser también, bueno, Abarbanel lo explicó un poco diferente. Cuando Abarbanel cita el pasaje en Sefer Yeshuot Meshijó, parte 2, 3, él lo explica como que el Mesías sería un huérfano, es decir, que él no tendría un padre que le diera amor y que le diera compasión debido a que lo abandonaría. Esa era la manera en cómo Abarbanel explicó ese pasaje, que obviamente no cuadra muy bien con el judaísmo de hoy en día, porque hoy en día se acentúa muchísimo que el Mesías no puede ser el legítimo heredero al trono de David si no tiene un padre biológico. Aún así, hay un precedente en el judaísmo para afirmar que es cierto. Esta Midrash, interpretando ese pasaje, dice que así es como se debe entender la profecía de subirá como una raíz de tierra seca. El profeta Isaías dice exactamente que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y eso significa que el vientre de la madre del Mesías sería como esa tierra seca que no tiene semilla para dar a su árbol. Y si se pone la otra, algo más se ha dicho para soporte de esta postura, y es que en efecto en la ley judía nadie puede ser Cohen, nadie puede ser rey si no tiene un padre biológico que sea descendiente de David o que sea descendiente de Aarón. Ahora, la ley, como la ley judía, la halajá y todo, como toda ley en todo país del mundo, obviamente solo legisla sobre regularidades, no sobre singularidades. En otras palabras, la ley legisla sobre lo que suele pasar en el curso normal de la naturaleza humana. No legisla sobre un milagro. Es decir, esto aplica únicamente, si esta lectura es correcta, si esta interpretación es correcta, esto aplicaría únicamente a que si yo soy un humano que tiene padre y tiene madre, es decir, soy un humano común y corriente, entonces yo necesito ser hijo de David para ser rey. Ahora, si Hashem decide el día de mañana crearme milagrosamente, de cualquier manera que él pueda crearme, no sé, del barro, de polvo, de lo que sea, y me dice que yo soy el Mesías, esa ley no aplica a mí, porque la ley solo legisla sobre lo que suele pasar en el curso normal. Y entonces el Eterno, si esto es correcto, noten el si esto es correcto que menciono a cada momento, y ya les voy a decir por qué. Si esto es correcto, el Eterno estaría cumpliendo su promesa a David de que de sus lomos se levantaría el Mesías al hacer nacer al Mesías de una mujer que es descendiente de David. Y obviamente no en este sentido no nace de un padre descendiente de David porque es un milagro que él va a hacer. Y eso no afectaría en nada los reclamos legítimos de este hijo de David al trono, debido a que él está naciendo por un milagro. Preguntar si eso transgrede la halajá de que nadie puede ser el Mesías o el hijo de David si no desciende biológicamente de un padre descendiente de David. Sería como preguntar si la Merkabá que fue a traer a Elías transgredió las leyes de tránsito. Obviamente las leyes de tránsito no legislan de una carroza celestial cuando esta aparece. Como toda ley legisla el curso normal de los eventos. Entonces, hay una controversia que dice que esto pudiera aplicar únicamente a un rey de la casa de David que nace de manera convencional, no a un milagro. Y si Hashem decide hacerlo, de que el Mesías nazca de manera milagrosa, ¿quién somos nosotros para decir que él no aplica cuando él lo va a respaldar con milagros prodigios e incluso resucitarlo de entre los muertos? Para mí, si ustedes me preguntan cuál es mi postura, yo diría que no sé. Estoy tan abierto a cualquiera de las dos. Las dos me parecen que tienen base. Las dos tienen la ventaja de que preservan el significado literal, claro, literalmente de los escritos apostólicos. Eso es lo que dicen, de que Miriam era una virgen y por otro lado que el Mesías es hijo de David. Las dos son posturas que me parecen, hasta este punto de mi estudio, totalmente aceptables. Si alguien quiere tomar una de las dos, si alguien prefiere tomar la postura de que el Eterno implantó semillas sobrenaturalmente en María, de semilla de Joseph, por medio de un milagro,
Para mí está bien, no hay ningún problema con eso. Y también en la otra, las bases que se tienen, para mí me parecen totalmente racionales. De hecho, Rabbi Yehiel Sevi Lichtenstein, al Eben Zohar, dice lo siguiente. Lichtenstein, comentando sobre el título Hijo de Dios que Lucas le da a Adán, en Lucas 3:38, dice, Lucas, quiere comparar al Mesías con el primer Adán, así como el primer Adán, creado por las manos del Santo bendito sea, no tuvo ni padre ni madre, y fue llamado el Hijo de Dios, así también Yeshua, concebido por el Espíritu Santo, sin la fuerza de un padre y madre, es llamado Hijo de Dios. En esta misma línea, Pablo escribe a los romanos acerca del primer Adán, el cual era figura del Adán por venir. Y él está citando ahí Romanos 5:14, donde Rabbi Shaul de Tarso dice que el primer Adán es figura del Adán que había de venir. ¿De qué manera Adán es un presagio o una figura del Mesías? Según Lichtenstein y amparándose en Lucas 3:38, la manera en cómo Adán es figura del que había de venir es que así como Adán fue concebido totalmente sobrenaturalmente por el Eterno, sin padre ni madre, así Yeshua sería concebido por el Espíritu, por el poder del Eterno. No es que el Espíritu Santo sea el papá de Yeshua, eso es un pensamiento totalmente herético. Cuando se dice que el nacimiento de Yeshua fue por Ruach HaKodesh, es la manera de decir que fue por el poder del Eterno, que fue un nacimiento milagroso. Y Lichtenstein dice, y esto es lo que me llama la atención, porque Lichtenstein pareciera... No podemos decir de este texto, de esta cita de Rabbi Lichtenstein, cuál de las dos posturas creía él. Porque dice, Yeshua fue concebido por el Espíritu Santo sin la fuerza de un padre y madre. Cuando él dice sin la fuerza, noten que no dice sin tener un padre. Dice sin la fuerza de un padre y madre. ¿A qué fuerza se refiere Rabbi Lichtenstein? Obviamente a la fuerza de una relación sexual. Lo que quiere decir él es concebido por el Espíritu Santo sin la relación sexual de un padre y madre. Noten que para Rabbi Lichtenstein, un rabino hasídico, creyente en Yeshua, no era para nada problemático creer que Yeshua había sido concebido sin una relación sexual. Es increíble cómo hoy gentiles del siglo XXI que creen ser judíos empiezan a armar toda suerte de teorías descabelladas para explicar esto. Y Rabbi Lichtenstein dice, ¿en qué sentido es el Mesías o el Adán una figura del Mesías? Piensa en eso por un momento. Rabbi Shaul dice en Romanos 5:14 que Adán era figura del que ha de venir. Si Yeshua nace por medios convencionales de una relación sexual, ¿en qué sentido Adán sería una figura del que había de venir? No tendrían absolutamente nada de sentido. Entonces, noten que la cita de Rabbi Lichtenstein sirve para respaldar cualquiera de las dos posturas. Puedes ocuparla para respaldar la postura de que el Eterno milagrosamente implantó semilla en semilla de Joseph en Miriam de manera sobrenatural. De hecho, nosotros hoy en día, en el pleno siglo XXI, podemos hacer eso en una inseminación artificial. ¿Cuánto más el Eterno podría hacerlo de manera milagrosa y preservando al Mesías de la necesidad de tener una naturaleza pecaminosa en ese sentido? Y en segundo lugar, también puedes ocupar la cita de Lichtenstein para la otra postura. Este debate entre estas dos posturas es algo en donde yo estoy totalmente abierto y creo que las dos posturas hasta este punto de estudio que tengo son aceptables cuando consideramos todas las variables y cuando vemos las cosas en perspectiva. Estas dos posturas hacen justicia al texto de los escritos apostólicos, hacen justicia a nuestra fe y no tienen nada de malo ni proponen ninguna teoría descabellada que pudiéramos dar sobre ello. Creo que vamos a parar aquí hoy. Quisiera hablar de las genealogías un poco más en detalle y tenemos únicamente 24 minutos para hacerlo. En la próxima enseñanza vamos a ver el problema de las genealogías de Lucas y Mateo, cómo resolverlo, porque Mateo no lista varios nombres como por ejemplo Azarías, Joás y Amasías, cómo podemos ver la maldición que pesa sobre Jeconías y quién es el verdadero abuelo de Yeshua. Esto es el padre de Joseph. ¿Es Joseph el hijo de Jacob o es Joseph el hijo de Elí según Lucas? ¿O es ambos? Veremos eso en la próxima enseñanza y me gustaría cerrar aquí únicamente tocando el tema
de la concepción virginal de Yeshua y dejando el espacio para tener una discusión si alguien tiene dudas. Voy a dejar todo este tiempo para que podamos hablar de esto y resolver alguna duda que haya quedado pendiente con la ayuda del Eterno. Shalom, ¿cómo están? Bueno, lo que yo diría es, bueno, si es una exigencia de que el Mesías tiene que ser un descendiente físico de David, y físico se habla de viniendo de su semilla, de sus lomos. De su padre, sí. Exactamente de su padre, entonces pues tendría que ser así como la primera postura, exactamente, de que el Eterno toma de la semilla de Joseph y la pone en el óvulo de Miriam, dando vida, si se cumpliera de esa manera. Pero entonces queda la duda también, porque había leído eso en un comentario por internet, el vástago de tierra seca, y que interpretaba así, de que tierra seca quiere decir como sin la fuerza de padre o de una madre. Entonces también quedó en las mismas, aunque alguien decía de que Miriam era de la tribu de Judá, pero también quedaba en lo mismo, porque si no es por la descendencia de la madre, sino paternal, entonces siendo ella parienta de Elisheba, y Elisheba siendo Levi, podría ser Miriam de la tribu de Levi, entonces no se diría que fuera de Judá. En fin, había leído esas cositas antes, pero como todo en internet sale, uno no sabe qué es verdad o qué es cierto, pero entonces queda uno ahí como que también abierto a lo mismo. Y lo del libro que usted comentaba sobre, creo que se llama Si eres cristiano debes conocerlo, yo leí todo eso allí, es muy bonito, bien explicadito, pero si no captaba eso de que acá en los escritos dice de que no hubo intervención sexual, y pues allá creo que se afirman que sí, que porque los rabinos, que bueno, entonces pues, pero sí me gustaría como tener claro si se exige que, como tanto en el sacerdocio levítico se exigía que tenía que ser un descendiente físico, ¿verdad? Acá también al reinado se exige que sea físicamente, entonces. Déjame ver si entendí. La primera que capté es con respecto, que para ti están bien las dos posturas, y lo de tierra seca puede ser entendido también en cualquiera de las dos posturas. Por ejemplo, si crees que Yeshua no tuvo un padre biológico, como dice el Midrash Bereshit Rabbah, puedes entender que tierra seca significa un óvulo sin necesidad de esperma. Ahora, si crees la otra postura, puedes entender como que es tierra seca en el sentido de no tener relaciones sexuales. Las dos posturas hacen justicia al texto, no tienes que torcer ningún verso. Y no tienes que ignorar el claro pasaje de los escritos mesiánicos. El problema es, ¿cuál es una postura que no puede ser aceptada? Una que haga violencia al texto, que te lleve a decir en 80 páginas que donde dice blanco no quiere decir blanco, sino que quiere decir negro. Y eso es lo que no tienes que permitir. Por otro lado, Miriam, hay una fuertísima tradición de que es descendiente de David. Fuertísima tradición. Ahora, eso pareciera haber un problema, algunas personas perciben un problema, porque su prima es de la tribu de Leví. ¿Hay algún problema en eso? No, absolutamente no. Por ejemplo, si lees Éxodo 6:23, me gustaría que todos buscaran Éxodo 6:23. Ahí se relata cómo Aarón, Jacob, tribu de Leví, Aarón toma por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nachshon. ¿Quién es este Aminadab y quiénes son este Nachshon? Nachshon ben Aminadab es el príncipe de la tribu de Judá. Entonces, Elisheba, la mujer de Aarón, es de la tribu de Judá, ¿verdad? Ella es una hija de Judá. Y Aarón es un hijo de Leví. Entonces, imagínate este escenario. Nachshon va a tener una mujer también, de cualquier tribu, no sé, digamos de Zebulón, por ejemplo. Entonces, Nachshon es un hijo de Judá.
Y digamos que toma una mujer de la tribu de Zebulón. El hijo de él, digamos, o la hija de él, ¿de qué tribu es, hermano? ¿De Zebulón o de Judá? De las dos. Sí, pero legalmente. Lo del padre. Exacto. Entonces, ese hijo o esa hija de Nakshon es una hija de Judá, es descendiente de Judá. Ahora, míralo al otro lado. Aarón tomó por mujer a una hija de Judá, ¿verdad? Pero como la tribu se reconoce por el padre, entonces Aarón va a tener un hijo, digamos, Elíasar, ¿verdad? El sacerdote Elíasar. Elíasar, hijo de Aarón y de Elizabeth, es primo de la hija de Nakshon con la hija de Zebulón. Los dos son primos, y uno es de Judá y el otro es de Leví, ¿sí o no? Exactamente. Y eso es exactamente lo que pasa con Miriam y con Elizabeth. Son primos, pero debido al cruce de tribus, no hay ningún problema en que yo pueda ser un descendiente de David y tener un primo de la tribu de Leví. Se ve en la misma Torá. Los hijos de Naxón con cualquier mujer iban a ser descendientes de Judá, mientras que los hijos de Aarón, que iban a ser primos de los hijos de Nazón, iban a ser descendientes de Leví. Entonces no hay ningún problema con lo que tú mencionas. ¿Se entiende el punto? Sí, correcto, hermano. Ok, entendido. Muy, muy clara la explicación. Gracias. ¿Alguien más, amados? Una cosita, profesor Isaac. Me recuerda, no sé, tenga el dato exacto, de la creación de los Midrashim. ¿Tú dices cuando se escribieron? Sí, señor. Sí, hay una gran diferencia ahí. Los Midrash Rabbah datan aproximadamente del siglo VIII cuando se escribieron, pero el material que registran llega hasta el siglo I algunos. Puedes, como dicen por aquí, no puedes pintar con la brocha gorda. No sé si se tiene ese dicho ahí. Significa que no puedes decir todo lo que está en el Midrash Bereshit Rabbah es del siglo IX. Tampoco puedes decir todo lo que está en el Midrash Bereshit Rabbah es del siglo I, porque dependiendo del rabino que se liste, por ejemplo, si hay una opinión de Rabbi Akiva, sabes de que es del siglo II, ¿verdad? Si hay una opinión de Hillel, sabes que es del siglo I. Si hay una opinión de Resh Lakish o de un rabino posterior, ahí vas viendo cuáles son las épocas en donde cada rabino vivió. Ahora, la cita de Bereshit Rabbah, alguien podría pensar, hey, pero ese Midrash no estaba. Supongamos que este Midrash no existía en la época de Yeshua. Digamos que es así. Lo que el Midrash, lo que los de la postura, los de la segunda postura, al citar este Midrash, lo que ellos quieren probar no es que este Midrash ya existía en los días de Yeshua, sino que el judaísmo tiene un precedente de esa idea. Entonces, a la hora de discutir, la discusión va a ser si la idea es correcta o no, pero no va a ser si es ajena al judaísmo. ¿Se entiende? Es decir, ya un antimisionero no te va a poder decir, el judaísmo no cree que el Mesías puede existir sin un padre biológico, porque ya hay un precedente. Yo lo decía fundamentalmente por lo siguiente. Usted hace una cita, o más bien un comentario respecto de la halajá no puede legislar respecto a algo sobrenatural, pero en este caso que no viene de la halajá sino de los escritos del Tanaj, por ejemplo, normalmente el grito de guerra de estos antimisioneros y de algunos grupos mesiánicos, sobre todo los de la postura de si eres cristiano debes conocerlo, es un escrito de Reyes donde se le dice a David, uno de tu propia será, de tus lomos, de tus hijos. Exacto. Y reinará en tu casa para siempre. Al hablar acerca de uno de tu propia simiente, tu propia semilla, de tu propio semen, como que no da lugar a otra cosa que no sea descendiente de David. Obvio, eso se puede reconciliar con la postura que habla de una suerte de inseminación artificial ahí, antigua. Entonces, eso nos ayudaría, pero lo decía por eso, por el tiempo, decir Midrash, y lo que usted menciona de la halajá, no pudiendo legislar, pero en este caso no es la halajá sino el Tanaj. Sí, no recuerdo el pasaje, pero la gente supone que será
tiene que significar adrede, semen, ¿verdad? O semilla. Ahora, la palabra también tiene el contexto de descendencia. Por ejemplo, eh, Génesis 16:8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Adonai, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Adonai, multiplicaré tanto tu zerá que no podrá ser contada a causa de su multitud. Es imposible traducir ahí la palabra zerá como semen, porque tendrías que creer que Agar tenía semen. Entonces, los que creen que zerá necesariamente significa semen, no conocen bien el hebreo. Puede significar descendencia, y si lees así, entonces las profecías del Tanakh pueden ser descritas como de tu descendencia, sin especificar padre o madre, dejándolo ambiguo. Levantaré a uno que reinará para siempre en el trono de Israel. Ahora, recuerda que yo no soy un adherente a la segunda postura, ¿verdad? Trato de presentar las dos de la manera más justa, sin atacar, porque me parece que las dos son aceptables. Diría yo que estoy un poquito más inclinado a la primera, pero es muy poco. Es algo así como 51% versus 49%. Es muy poco, muy poco. El martes puedo ser de uno, el miércoles de otro y el jueves vuelvo a ser del otro. Entonces no, las dos pueden ser reconciliadas con el Tanakh, las dos. Y no es cierto que Zerá tiene que significar semen. Lo ves claramente en ese versículo. Hermanos, bendiciones a todos. Me gustaría hacer un comentario, perdón. Adelante, amado. ¿Cuál es su nombre, perdón? Marvin. Marvin. Muy bien, Marvin. Bendiciones a todos y gracias a usted nuevamente por los aportes que nos está dando, que son de mucha bendición para el crecimiento tanto intelectual, ¿verdad? Como para no dejarnos llevar por otro tipo de enseñanza. Actualmente yo creo que ese tema de que si el Mesías es de la cera así, ¿verdad? Como decimos, de David, o fue obra del Eterno, ¿verdad? Etcétera. Ha sido un tema que a través de los tiempos ha sido muy, 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 muy largo hasta ahorita, ¿verdad? Como lo hemos entendido, no sabemos a qué lado inclinarlo. Mas, sin embargo, hemos dicho ahorita de que estamos abiertos a los dos puntos. Y está muy bueno porque no estamos cerrados, estamos dando abertura para seguir estudiando más. Una cosa de las que yo puedo decir que es muy importante el tema, ¿verdad? Es muy importante, pero como decimos, no es como la postura de la cristiandad, ¿verdad? Que hay que aceptar que Yeshua es por obra del Espíritu Santo y lo ocupan también como para salvación y eso está incorrecto. Otra de los puntos es que no vamos a aceptar si Yeshua es obra del Espíritu, ¿verdad? Para salvación, porque sabemos que la salvación es por gracia. Pero no te entiendo eso. Y es obra de Espíritu para salvación. ¿A qué te refieres con eso? No, o sea que como la cristiandad enseña de que hay que aceptarlo de esa manera, ¿verdad? Porque si no también uno se condena. Entiendo. Sí. Es decir, que tu salvación en alguna medida está comprometida según tu teología del nacimiento de Yeshua. Sí, correcto. Sí, y si te das cuenta, no era todos los apóstoles sabían, el Talmud sabe que Yeshua es descendiente de David. De hecho, el Talmud en Sanedrín 43a dice que Yeshua tenía vínculos con la realeza. Y ellos sabían que era descendiente de David. Todo el mundo sabía que era descendiente de David. Pero nota que el nacimiento de Yeshua, su genealogía o lo de la concepción virginal, no es tan mencionado a cada rato por todo el mundo. Pablo lo menciona escasamente una vez en Gálatas 4:4. Es decir, con eso no digo que no es importante. Es decir, tenemos 2 evangelistas que lo dicen. Pero no era un tema que comprometía tu destino en el mundo venidero ni nada por el estilo. Ahora, si tienes otra postura descabellada,
no es esa postura en sí, sino lo que te llevaría con el paso del tiempo a pensar esa postura cuando llega a sus ramificaciones lógicas. Cuando tú ves una postura tienes que preguntarte, ¿cuál es la ramificación de esto? ¿A qué me llevará? Por ejemplo, en ese libro de lo que un cristiano debe saber, cuando me dijeron a mí de lo que trataba, yo no podía creerlo. Él decía de que se podía uno casar con relación sexual. Es decir, que yo, al venir y acostarme con una mujer, eso se contaba como matrimonio. Eso es totalmente falso. Si yo seduzco a una virgen, yo corrijo mi mal accionar con casarme. Pero eso no quiere decir que mi fornicación fue matrimonio. Esto es como cuando, si yo robo, tengo que restituir 2 veces, ¿verdad? Y si robo una oveja, tengo que restituir más de 2 veces, 4 o 5 veces, no recuerdo, la oveja y el buey. Pero eso no quiere decir que dejó de ser pecado, es decir, yo restituí, está bien, la Torah dice, si haces esto, haz esto. También ignora que en Galilea no había la posibilidad de reclusión en secreto, porque Joseph estaría transgrediendo flagrantemente eso, y no había posibilidad alguna de que sucediera, porque era una manera de vida en Galilea, no había posibilidad alguna de recluirse. Ahora, lo que me cuentan es que en teoría dice que el milagro es que Miriam no había ovulado, es decir, era una niña. ¿Se puede imaginar eso? Es decir, José no sería mejor que Michael Jackson. José sería buscando una niña. ¿Cómo alguien puede pensar eso? Segundo, ¿acaso no ve claramente que los evangelistas dicen en el lenguaje más claro posible que no hubieron relaciones sexuales entre ellos? Entonces, cuando ves eso te preguntas, ¿a dónde me va a llevar esto? Y si no ves las ramificaciones lógicas, tú vas a comprar cualquier cosa. Entonces, la ventaja de cualquiera de estas posturas, sea cual sea la que tomes, es que ninguna de ellas hace violencia al texto. Esta postura de ese libro no solamente hace violencia a los escritos apostólicos, hace violencia a la halajá y a la Torah misma. Aquí dice Mauricio, el comentario dice que una vez apartada la novia era lícito tener relaciones sexuales. No, el Talmud dice claramente que en el periodo desposorio no puedes tener relaciones sexuales. Peor en Galilea. En Galilea ni siquiera podías estar un rato a solas con ella. Tenías que estar con una persona acompañándote. Y a menos de que José no le haya importado también eso, lo cual haría todavía este cuento todavía más dark, no había posibilidad alguna de tener relaciones con ella. More, otra cosa que quería decir, decía un rabino por ahí, decía que el que cree todo lo que dice el Midrash es tonto, pero si no cree nada también es tonto, decía. No, el que es, creo que es bien el Baal Shem Tov, dice que cree todo lo que dice el Midrash es un tonto, pero el que dice que Dios no pudo haberlo hecho es un hereje, es la manera. Ahora, el sentido ahí no es todos los midrashim. Hay midrashim que son fábulas. Por ejemplo, Hashem vino y cortó la montaña, el monte Sinaí entero y se los puso al pueblo y le dijo, si no aceptan mi Torah, aquí mismo lo voy a sepultar. Obviamente, correcto. No, el monte no se desplomó. Es una manera alegórica de decirte, bueno, el pueblo delante de tantos relámpagos y tanto miedo, la respuesta de ellos no fue tan libre. Es decir, si tú ves un monte con relámpago, fuego ardiendo, y Hashem te dice, ¿quieres aceptar mi Torah? Pues obvio, tú dices, sí, claro, no vaya a ser que me caiga un rayo de esos. Sí. Esa es la manera de decir. Ahora, hay midrash halajot, o midrash que son interpretaciones de la Biblia, y en ese sentido no tienen nada de fabuloso. Puedes creerlo sin ningún problema. Hay que hacer la diferenciación entre qué habla ese dicho. Bueno, nuevamente gracias por el aporte para cada uno de nosotros, para mi persona especialmente, ya que con estas ayudas que usted nos ha dado, como el Moré y etcétera, ¿verdad? Son de mucha ayuda para cada uno de nosotros y creo que lo sean para todos, porque si uno se aferra a, digamos, a una sola base de que Yeshua es obra por el Eterno o es nacido de un hombre, si uno se aferra a eso, entonces es un punto que
algunos, ¿verdad?, del judaísmo lo están agarrando para jalar a todos aquellos y negar al maestro. Así es que es una bendición para cada uno de nosotros, para mi persona especialmente. Gracias, Morel, por ello. Baruch Hashem, qué bueno, hermano. Muy bien. Hubo alguien que me preguntó, ¿y qué tal pero si eso es así, en el cristianismo se dice de que Yeshua no tenía pecado original, es decir, y no voy a entrar en el problema de la etiqueta, sino Yeshua no tenía una carne de naturaleza pecaminosa como nosotros. Independientemente, tú crees que hay una culpa de Adán, yo no creo eso, pero al nosotros nacer heredamos la mortalidad de Adán, ¿verdad? Entonces, ahora, si en el cristianismo se dice, Yeshua no heredó eso, porque eso se pasa por el Padre. No sé de dónde sacaron eso, pero ya Agustín lo dijo. Agustín en el siglo IV dijo que la mortalidad en tu alma se heredaba por el Padre, y entonces por eso era que Yeshua había sido preservado de eso al no tener semen de un padre. Ahora, si te fijas bien, si en realidad eso es así, los evangelios no supieron de eso, porque nunca te dicen nada de eso. Es decir, nunca, no tiene ni un verso en la Biblia que hable de y el pecado se transmite por el Padre, o y la mortalidad viene por el semen. No tienes eso. Ahora, la pregunta complicada, y ya no es teológica, porque la Biblia no lo dice, sino es filosófica, es ¿en dónde se transmite la mortalidad de Adán? ¿Es en el semen? Yo creo que no. Si tomas la primera postura tendrías que decir, no, no es en el semen, sino en el hecho de la relación sexual, en el deseo o en la fuerza activa del hombre y la mujer, es donde se transmite la mortalidad. Y creo que por eso Rabbi Lichtenstein dice que sin fuerza de un padre y madre. Entonces, la discusión que quedaría pendiente aquí es cuál debería de ser una creencia robusta en torno a cómo entonces, si tomas la primera postura, porque la segunda no tiene ese problema, cómo entonces, si tomas la primera postura, explicas de que Yeshua no tenía mortalidad ni tenía concupiscencia. Utilizaría el término rabínico Yetzer Hará, pero hay tantas definiciones de Yetzer Hará que no quiero empezar a decir, pero Yetzer Hará es esto. Entonces, mejor digamos, ¿por qué Yeshua no tenía esa predisposición al mal que tenemos nosotros? Porque su libre albedrío estaba igual así como estuvo el de Adán, antes del pecado. Entonces, esa sería la pregunta que quedaría pendiente. Y creo que tú tienes algunas, así que si quieres lo podemos tratar individualmente. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? ¿Tiene una pregunta, amados? Este tema es importante para poder articular bien nuestra fe y sería bueno que ustedes, si tienen preguntas, lo hicieran. Yo tengo una pequeña pregunta. Bueno, yo iba a tener una, pero ya se me adelantaron. Primero damos. Yo tengo una pregunta y es, en Mateo 1:11, cuando cita que Josías fue el padre de Joaquín y de ahí pues en adelante llegamos a la descendencia de José. Quiero saber si ese Joaquín que hace referencia ahí es el mismo que recibió una maldición en Jeremías 22. Joaquín, sí, es Jeconías. Él recibió una maldición y fue quitada por su arrepentimiento. Y lo vemos en el Tanakh y lo vemos en la tradición. De eso voy a hablar más en el otro domingo, pero adelantándolo, para no dejar en suplicio, como decimos por aquí, Jeconías de hecho recibe una triple maldición. Un hombre que va a ser cortado, que no va a ser próspero en sus días, no tendrá hijos, y ninguno obviamente, al no tener hijos, nadie se va a sentar en el trono de David para gobernar. Ahora, las tres maldiciones son removidas según los rabinos. De hecho, él fue próspero al final de sus días, cuando Evil Moradam, el rey de Babilonia, lo tomó y siempre lo puso a su mesa a comer en Babilonia. Él tuvo hijos, de hecho tuvo un hijo llamado Shalatiel, la raíz Shaaltiel, según los rabinos puede significar que él imploró, Shaal en hebreo, perdón, y también restitución, creo que restitución, no recuerdo. Déjame leerte el Midrash, te lo voy a adelantar. Déjame leerte. No, replantar.
Este es Shir Hashirin Rabba. Dice, Rabí Tanhum, hijo de Rabí Yermiyahu, dijo, a pesar de que Jeconías fue enviado a la prisión, su hijo fue llamado Shealtiel, debido a que el reino de la casa de David fue replantado, Hush Telah, la misma raíz que Shealtiel. Otra explicación dice, porque él apeló, Sha'al, a la corte celestial, él fue librado de la maldición. El Midrash Yalkut Shemoni 2:303 dice, Jeconías no dejó la prisión hasta que él se arrepintió totalmente y Dios perdonó sus pecados. Entonces su esposa concibió como está escrito. Tan es así que la maldición se quitó, que el profeta Jeremías dice, si este hombre fuera un anillo en mi mano, yo lo tiraré de ahí. Pero luego su descendiente, Shealtiel, tuvo un hijo llamado Zorobabel, que de hecho fue el gobernador de Judá. Y sobre ese hijo, Zorobabel, el profeta Ageo tiene palabras muy bonitas, porque habla de Zorobabel siendo un anillo de sellar, precisamente la maldición que se había dado sobre su ancestro Jeconías. Ageo 2:23 dice, en aquel día, dice Adonai de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Adonai, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Adonai de los ejércitos. Y los rabinos dicen, todos están claros, que el Mesías va a ser descendiente de Zorobabel. Entonces, cuando los antimisioneros ocupan esto, una de dos, o son deshonestos porque ellos saben que en el judaísmo se dice que el Mesías será hijo de Zorobabel, implicando que la maldición de Jeconías fue revocada, o no saben, y entonces ignoran esto. De hecho, Jeconías, en los días de Yom Teruah y Yom Kippur, en los Yamim Noraim, hay varios versos de la tradición que dice, grande es el poder de la Teshuvah, grande es el poder de arrepentimiento. Y uno de los ejemplos del arrepentimiento es precisamente Jeconías, en donde 3 maldiciones, una triple maldición fue quitada. Muchas gracias. Gracias a ti, amado hermano. Osvaldo, creo que tú tenías otra. Sí, con referente a lo de la predisposición, algo así, sobre el pecado en el ser humano. Cuando se dice de Yeshua en la carta a los hebreos que él fue tentado en todo, pero sin pecado, eso nos da a entender que también estaba en esa misma condición de poder fallar, pero se sujetó tanto al Eterno, a la Torah, que fue aprobado por Hashem y no pecó, pero que también estaba en las mismas que uno, por así decirlo. Sí y no. Son dos cosas distintas. No es que Yeshua no tuviera libre albedrío. El Adán antes de pecar tenía libre albedrío. Él podía decidir comer del árbol o no. Eva también tenía libre albedrío. Era un libre albedrío intacto. Es decir, si tu libre albedrío fuera una balanza, el libre albedrío, la libre voluntad de decisión de Adán, era una balanza exacta. Podías escoger entre el bien y el mal sin ninguna compulsión, creo que es la mejor palabra para utilizar, sin ninguna compulsión a uno de los dos lados. Sin embargo, después del pecado, escucha el veredicto de Hashem sobre la humanidad. Génesis 6:4. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Más adelante, Pablo luego le va a llamar a estos 2 versículos la ley del pecado y la muerte, es decir, la ley de que después de que eres en tu naturaleza, en nuestra naturaleza actual, tendemos al pecado desde la juventud. Dice Bereshit 8:21. Y percibió Adonai el olor grato y dijo Adonai en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, después no la va a volver a destruir por agua. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez o desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como él. Entonces, lo que el escritor de Hebreos dice es que Yeshua fue tentado. Adán también fue tentado, Eva fue tentado. Y ellos tenían la posibilidad de decidir no, en un libre albedrío equilibrado totalmente. Y Yeshua tenía ese libre albedrío. En Yeshua no estaba esto de tener el intento del corazón solamente al mal. Él tenía un libre albedrío exactamente igual al que Adán tenía antes de pecar. Entonces, el
el texto de Hebreos no puede ser ocupado para decir de que Yeshua tenía nuestra misma condición. Él tenía la misma condición de Adán antes de pecar, lo cual es muy distinto a lo que tenemos hoy. Romanos 8, por ejemplo, dice que Yeshua fue, porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, Yeshua no tenía una carne de pecado, sino que era semejante a nuestro cuerpo de pecado. Es decir, él no tenía el resplandor y la majestad que tenía Adán antes de pecar, que nos hablan los rabinos en los midrashim, sino que su cuerpo era exactamente igual a nosotros, era semejante a carne de pecado, pero no era carne de pecado. Entonces la grandeza, muchas gracias. de Yeshua es Muchas que gracias él no por pecó. la explicación. Perfecto, hermano. La grandeza de Yeshua es que él no pecó donde Adán sí. Por eso el escritor Pablo a los filipenses dice, él no codició ser igual a Dios como cosa, él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que codiciar. El problema es que la Reina Valera lo ha traducido como cosa que aferrarse. Es decir, la idea es, él era Dios, pero eso no le importó. En realidad lo que el griego dice, y lo traduce bien la Reina Valera textual, es, él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que codiciar o tomar por rapiña. ¿Quién fue el que cayó en la tentación de querer ser igual a Dios? Adán y Java. Entonces, para el segundo Adán, para hacer tikkun en la descendencia del primer Adán, lo único que se le requería era una cosa: no pecar y nunca sucumbir a las tentaciones del primer Adán, y voluntariamente no tener, es decir, voluntariamente poner la vida. Al nunca haber pecado, él no tenía la necesidad de morir. Y al poner la vida para volverla a tomar, pudo comprar mérito, pudo adquirir mérito y vida eterna para nosotros. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. ¿Qué diferencia de pronto se puede establecer en que Pablo diga de que el primer hombre es alma viviente y el segundo espíritu vivificante? Sí, eso es uno de esos pasajes místicos del final de los pasajes de Rashid. Sí, él hace esa diferencia. Adán era un alma viviente que vivía, pero no tenía el mérito de vivificar a otros. Yeshua ha adquirido el mérito de vivificar por medio de su obediencia, su fidelidad, que nos es imputada a nosotros. Como dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Ok, muchas gracias. Profesor Isaac, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes por conectarse. Espero que estas conversaciones que estamos teniendo sean de ayuda para ustedes. Mi deseo es ayudarles a tener una fe más robusta y a poder tener todas las cosas en perspectiva para defender la fe que nos ha sido dada y así cumplir nuestro llamado, el llamado del Mesías, el llamado del reino de los cielos en la tierra y el llamado de discipular a todas las naciones para el Sadik, el gran Sadik que se entregó por nosotros. Salam a todos, hermanos.